La tarde se derramaba lentamente sobre el vecindario, tiñendo las fachadas de un dorado suave que parecía alargar las sombras y envolver todo en una calma engañosa. Javier había llegado aquella mañana para pasar el fin de semana en casa de Marcos, su amigo de siempre, con quien compartía años de confidencias y tardes de risas. La idea era desconectar un poco de la rutina, dejar atrás el ruido constante de su día a día y dejarse arrastrar por el ritmo más pausado de ese hogar que ya conocía bien. La casa respiraba un aire familiar, con el aroma del café impregnado en las paredes y el crujido de la madera vieja acompañando cada paso. No era la primera vez que visitaba a Marcos, pero esta vez había algo distinto. Su hermano mayor, Alejandro, estaba también en casa. Lo había visto en contadas ocasiones, siempre de pasada, intercambiando saludos breves. Alejandro tenía esa presencia que parecía llenar el espacio sin esfuerzo, con una voz grave y tranquila que contrastaba con la energía vivaz de Marcos. El primer encuentro de ese día fue en la cocina, cuando Javier entró buscando un vaso de agua y lo encontró inclinado sobre la encimera, revisando unos papeles. Alejandro levantó la mirada y sonrió de una manera que no parecía apresurada, como si tuviera tiempo de observar antes de responder. Su mano, grande y cálida, estrechó la de Javier con firmeza, y ese simple contacto dejó una sensación extraña en la piel, como un rastro invisible que se negaba a desaparecer. Durante el almuerzo, la conversación fluyó entre bromas y recuerdos, pero cada vez que Alejandro hablaba, Javier notaba cómo sus ojos buscaban los suyos, sosteniendo la mirada un segundo más de lo habitual. No era algo que pudiera señalar con certeza, pero había una electricidad tenue, una chispa que crepitaba en lo más hondo y que se encendía cada vez que el roce de una pierna o un gesto distraído acercaba sus cuerpos. Esa tarde, Marcos salió un momento para hacer unas compras, dejando a Javier y Alejandro solos en la casa. El silencio que siguió fue diferente, más denso, como si ambos supieran que algo estaba cambiando. Javier se quedó en la sala, hojeando distraídamente una revista, cuando sintió la presencia de Alejandro acercarse. No hubo palabras al principio, solo el sonido de sus pasos y la sensación de su sombra cayendo sobre él. «Te acostumbras rápido a cualquier sitio, ¿verdad?», comentó Alejandro con un tono ligero, pero con una mirada que parecía medir algo más que su respuesta. Javier sonrió, intentando restarle importancia a la tensión que sentía. «Supongo que sí, aunque aquí es fácil sentirse a gusto». Alejandro se apoyó en el respaldo del sofá, inclinado hacia él. La cercanía hizo que Javier percibiera su aroma, una mezcla de madera y algo cálido que no supo identificar. Era un olor que invitaba a acercarse, a quedarse un poco más de lo necesario. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y Javier sintió un ligero nudo en el estómago, ese tipo de tensión que no incomoda, pero que obliga a estar alerta. El hermano mayor de su amigo no estaba diciendo nada fuera de lugar, pero cada gesto, cada pausa, cada inclinación mínima de su cuerpo parecía dibujar un lenguaje distinto, uno que no necesitaba palabras para transmitirlo. Javier sintió cómo su respiración se volvía un poco más consciente y cómo un calor sutil empezaba a expandirse desde su pecho hacia sus manos. «Marcos no debería tardar», dijo finalmente Alejandro, pero su voz sonó más baja, más grave, y por un instante Javier creyó percibir en ella algo que iba más allá de una simple afirmación. El silencio volvió, y en él cada latido parecía marcar un compás propio. Javier no sabía a dónde podía conducir esa conversación invisible que estaban manteniendo, pero algo en su interior empezaba a desear que no se interrumpiera tan pronto. Dapitativ ChatGPT, Alejandro no se movió enseguida. Permaneció de pie junto al sofá, observándolo con una calma que no era indiferencia, sino una especie de atención concentrada que lo hacía sentir expuesto
y al mismo tiempo extrañamente seguro. Javier intentó retomar la lectura de la revista, pero las palabras se le escapaban. La presencia del otro llenaba el espacio, impregnando el aire de una energía silenciosa que lo mantenía en vilo. Finalmente, Alejandro rodeó el sofá y se sentó en el extremo opuesto, girando el torso para quedar parcialmente frente a él. Su pierna se estiró hacia adelante, casi rozando la de Javier, y ese casi fue suficiente para que un leve cosquilleo ascendiera por su piel. Los segundos se alargaban y el sonido distante de un reloj en la pared parecía marcar cada respiración. «Hace tiempo que no venías por aquí», dijo Alejandro con una voz grave que parecía envolverlo. «Sí», respondió Javier, humedeciéndose los labios sin querer. «Supongo que la rutina me atrapó». Alejandro asintió, sin apartar los ojos de él. Sus miradas se encontraron, y en ese instante Javier notó cómo el pulso le latía con fuerza en las sienes. Era como si el otro estuviera buscando algo detrás de sus palabras, explorando un territorio más profundo que la simple cortesía. Un silencio prolongado se instaló entre ambos, roto solo por el crujir de la madera, cuando Alejandro se inclinó hacia la mesa de centro para tomar una botella de agua. Sus dedos rozaron fugazmente la mano de Javier, que descansaba cerca, y ese contacto breve, apenas un susurro de piel contra piel, encendió una chispa eléctrica que pareció recorrerle todo el cuerpo. «Perdona», murmuró Alejandro, con una sonrisa apenas insinuada. «No pasa nada», contestó Javier, pero su voz sonó más baja de lo esperado. Fue entonces cuando Alejandro dejó la botella sobre la mesa y, sin moverse demasiado, apoyó un brazo en el respaldo del sofá, acercándose un poco más. La distancia entre ellos se redujo a una franja estrecha de aire cargado, y Javier sintió cómo su respiración se acompasaba con la del otro, como si sin darse cuenta hubieran entrado en un mismo ritmo. El tiempo se volvió elástico. Alejandro bajó la mirada por un instante, fijándose en las manos de Javier, y luego volvió a sus ojos. Esa transición, lenta y medida, transmitía una intención que no necesitaba ser nombrada. Javier sintió un calor expandiéndose desde su pecho, una mezcla de nerviosismo y expectación. «Eres distinto a como te recordaba», dijo Alejandro, con un tono que no era del todo inocente. «¿Distinto?», preguntó Javier, intentando disimular la inquietud que crecía dentro de él. «Sí, más seguro, quizá». Javier sonrió apenas, pero la tensión seguía creciendo. Sus dedos jugueteaban con el borde de la revista, aunque su mente ya no estaba en las páginas. Cada palabra, cada gesto, parecía formar parte de una coreografía silenciosa que los acercaba sin remedio. Un ruido proveniente del pasillo rompió la concentración de ambos. Era solo el sonido del viento colándose por una ventana mal cerrada. Pero ese instante de distracción no fue suficiente para deshacer el hilo invisible que se había tendido entre ellos. Alejandro permaneció allí, cerca, mirándolo con esa mezcla de serenidad y algo más, algo que vibraba en el aire como un acorde suspendido que aún no había encontrado su resolución. Alejandro no rompió el contacto visual. Era como si sus ojos quisieran atravesar las capas más superficiales de Javier, como si buscara algo que él mismo no había revelado todavía ni a sí mismo. Esa mirada prolongada tenía un peso, una temperatura, una cadencia que no permitía huir. Javier sentía que si se apartaba, estaría renunciando a algo que no comprendía del todo, pero que intuía como irrepetible. El silencio entre ellos era un terreno frágil, y cada sonido de la casa, el leve crujir de la madera bajo el viento, el golpeteo suave de una rama contra el cristal, parecía acentuarlo. Alejandro se reclinó un poco más, apoyando la espalda en el respaldo, pero manteniendo el brazo sobre él, a pocos centímetros de la nuca de Javier. El gesto no era abiertamente posesivo, pero creaba un marco invisible alrededor de su cuerpo,
un espacio delimitado por la presencia cálida del otro. Javier trató de controlar su respiración, aunque el ritmo de su pecho lo delataba. Había algo hipnótico en la forma en que Alejandro se movía, pausada, precisa, como si cada inclinación de su cuerpo estuviera calculada para acercarse un poco más, sin cruzar aún la línea que ambos sabían que estaba ahí. A veces pienso que nos conocemos desde más tiempo del que creemos, dijo Alejandro, con una voz grave que parecía deslizarse por la piel. Puede ser. Javier no estaba seguro de qué responder, y esa inseguridad lo empujaba a un terreno donde las palabras importaban menos que las sensaciones. Alejandro dejó que la frase flotara en el aire, observándolo con una calma que quemaba más que cualquier gesto impulsivo. Luego, con un movimiento lento, tomó la botella de agua de la mesa y bebió un trago, sus labios humedecidos brillando apenas bajo la luz tenue que entraba desde la ventana. Javier sintió un impulso irracional de mirarlos demasiado tiempo, de seguir el trazo de esa humedad con los ojos, y cuando se dio cuenta, Alejandro ya lo observaba de nuevo, como si hubiera notado la dirección de su atención. La tensión creció, densa, tangible. Alejandro giró un poco, acercando sus piernas a las de Javier, hasta que el roce fue inevitable. Fue un contacto mínimo, apenas un toque lateral, pero la descarga que provocó lo atravesó como una corriente eléctrica silenciosa. Javier no se apartó. En cambio, dejó que el calor de esa proximidad se filtrara por su piel, ascendiendo lentamente hasta su pecho. ¿Te incomoda?, preguntó Alejandro, casi en un susurro. No, respondió Javier, y su propia voz le sonó más baja, más densa, como si estuviera hecha de otro material. Ese no quedó suspendido, cargado de significado. Alejandro sonrió apenas, una curva mínima en sus labios que contenía una mezcla de desafío y complicidad. Su mano descansó sobre el sofá, pero sus dedos comenzaron a trazar un recorrido imperceptible, acercándose al hombro de Javier sin llegar a tocarlo. Ese movimiento, tan lento y medido, parecía diseñado para prolongar la espera, para encender la expectativa. Javier sentía el pulso en la garganta, y la piel de sus brazos se erizaba sin que él pudiera evitarlo. Podía olerlo, una mezcla sutil de jabón y algo más profundo, un aroma cálido que lo envolvía y que asociaría para siempre a ese momento. «Has cambiado», dijo Alejandro, esta vez con un tono más suave, como si estuviera reconociendo algo íntimo. «¿Para bien o para mal?» «Para bien, mucho». La forma en que pronunció esas dos últimas palabras no admitía réplica. Era una afirmación que llevaba dentro una verdad que Javier no estaba seguro de querer, pero que no podía rechazar. Fuera, el viento seguía moviendo las ramas, y dentro, el espacio entre ellos se reducía centímetro a centímetro, como si una fuerza silenciosa los guiara hacia un punto de encuentro inevitable. Los dedos de Alejandro, finalmente, rozaron el hombro de Javier en un toque leve, apenas consciente, pero que desencadenó un calor inmediato, expandiéndose como una ola bajo la piel. Javier cerró los ojos un instante, sintiendo cómo su respiración se acompasaba con la del otro. Cuando los abrió, Alejandro seguía allí, tan cerca que podía contar las pequeñas motas de color en sus iris, tan cerca que cualquier movimiento en falso podría borrar la distancia y cruzar un límite que ninguno de los dos parecía dispuesto a nombrar, pero que ambos, en silencio, ansiaban atravesar. El instante se volvió interminable, como si el tiempo, consciente de la tensión que crecía entre ellos, decidiera detenerse a propósito para obligarlos a enfrentarse a lo que sentían. Alejandro seguía ahí, tan cerca, y su mano, ahora descansando con más firmeza sobre el hombro de Javier, parecía anclarlo a un lugar del que no quería moverse. El calor del contacto se extendía desde ese punto hasta recorrerle el brazo entero, un calor que no quemaba, pero que tampoco era inocente.
Javier sentía que su piel registraba cada leve presión de esos dedos, cada cambio de temperatura, como si su cuerpo hubiera decidido amplificar la sensación para que no pudiera olvidarla. «No te muevas», murmuró Alejandro, y aunque el tono era suave, tenía algo de orden velada. Javier obedeció sin pensar. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza, lo suficiente para que una mecha de su cabello cayera hacia adelante, rozándole apenas la sien. La fragancia que desprendía, mezcla de algo fresco y el inconfundible calor de su piel, lo envolvió por completo, provocando que su respiración se volviera más superficial, más atenta a cada segundo que pasaba. «No es tan fácil estar cerca de ti», añadió Alejandro, en un tono que parecía confesar más de lo que sus palabras querían admitir. Javier lo miró, tratando de sostener esa intensidad sin bajar la vista, aunque sentía el peso de la atracción tirar de él como una corriente subterránea. Alejandro no se movía de forma brusca. Cada uno de sus gestos era calculado, lento, casi ceremonioso, como si quisiera que Javier sintiera que nada de lo que ocurría era un accidente. Sus rodillas se tocaron, un roce sutil pero suficiente para despertar una reacción inmediata. Un escalofrío le recorrió la espalda a Javier, que intentó disimularlo, aunque Alejandro, con esa manera suya de observarlo todo, debió notarlo. No dijo nada. En cambio, su pulgar trazó un pequeño semicírculo sobre el hombro, un gesto breve pero cargado de intención. Javier sintió que el aire se volvía más denso. En la quietud de la sala, hasta el más leve movimiento, adquiría una magnitud inmensa. Los ojos de Alejandro lo recorrían con calma, como si quisiera memorizar la forma en que su pecho subía y bajaba, el ligero temblor en sus labios, la forma en que su cuerpo reaccionaba antes que sus palabras. «Eres distinto a como te recordaba», dijo Alejandro, y la voz sonó más profunda, casi como si hablara para sí mismo. «¿Distinto cómo?», preguntó Javier, aunque sabía que cualquier respuesta lo dejaría expuesto. «Más presente, como si no intentaras esconder quién eres». La frase resonó dentro de Javier, y con ella vino un silencio espeso que ninguno quiso romper de inmediato. Era como si cada palabra hubiera dejado un eco que ambos necesitaban escuchar hasta apagarse. Alejandro se inclinó apenas hacia adelante, reduciendo lo poco que quedaba de distancia entre sus rostros. Javier podía sentir el calor que emanaba de él, un calor que lo llamaba, que le provocaba un cosquilleo en la piel y en un lugar más profundo, donde los pensamientos pierden claridad y solo queda el instinto. Un roce mínimo, imperceptible, para cualquiera que no estuviera dentro de ese instante, ocurrió cuando la mano de Alejandro descendió desde el hombro hasta rozar el antebrazo. Fue un toque leve, casi perezoso, pero lleno de una corriente invisible que obligó a Javier a contener el aliento. «Si seguimos así», comenzó Javier, pero su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. «Lo sé», interrumpió Alejandro, con un destello de complicidad en la mirada. «Pero no puedo evitarlo». Ese reconocimiento, tan simple y tan peligroso, los dejó suspendidos en un punto de no retorno. Alejandro giró levemente la mano hasta que sus dedos se posaron sobre la muñeca de Javier, ejerciendo una presión suave, como si probara la resistencia de esa conexión. Javier no se apartó. Al contrario, notó cómo el impulso de acercarse crecía con fuerza, como si algo dentro de él quisiera borrar cualquier frontera. La respiración de ambos se sincronizó sin que se dieran cuenta, lenta y profunda, pero cargada de un ritmo que delataba la agitación interna. El silencio se llenó con ese sonido, con el leve roce de la ropa cuando sus cuerpos se inclinaban, con la sensación de que el mundo fuera de esa sala había dejado de existir. Entonces, en un gesto que parecía tan inevitable como el siguiente latido, Alejandro dejó que sus dedos se deslicen hasta la mano de Javier, entrelazándolos. No hubo palabras, solo la certeza muda de que ese contacto
tan sencillo en apariencia, acababa de cruzar una línea invisible que ninguno de los dos podría deshacer. Javier sintió cómo el pulso se le aceleraba y Alejandro, sin apartar la mirada, esbozó una sonrisa mínima, cargada de una promesa silenciosa. Una promesa que, en ese momento, parecía tan real como el calor que compartían. El momento quedó suspendido como si estuvieran atrapados dentro de una burbuja invisible, aislados de todo lo que no fueran ellos mismos. El silencio era tan espeso que incluso el más leve roce de sus dedos parecía un estallido. Alejandro no soltó la mano de Javier, y esa unión sencilla, casi inocente en apariencia, se convirtió en un hilo de fuego que los mantenía unidos de un modo que no podían ignorar. Javier notó cómo el calor de la piel de Alejandro se transmitía a la suya y subía por el brazo como una corriente lenta y constante. Era un calor distinto, no el que viene del sol o de una chimenea, sino uno más íntimo, nacido de la presencia y de la cercanía. Su respiración era un vaivén contenido, intentando no mostrar cuán acelerado estaba su corazón, aunque sabía que Alejandro podía sentirlo a través de la tensión en sus dedos. Los ojos de Alejandro tenían un brillo nuevo, más intenso, como si detrás de esa mirada se hubiera abierto una puerta a un lugar que hasta ahora había mantenido cerrado. Sus pupilas se movían despacio, como recorriendo cada gesto, cada línea del rostro de Javier, memorizando el temblor sutil de sus labios y el ligero ascenso y descenso de su pecho. «Nunca pensé que estaría aquí», dijo Alejandro, y aunque sus palabras eran simples, su voz estaba impregnada de un matiz bajo y grave que las volvía mucho más profundas. «Ni yo», respondió Javier, apenas en un susurro, «y no sé si debería...». «No pienses en eso ahora». Alejandro dio un paso más hacia él, tan mínimo que apenas acortó la distancia, pero suficiente para que sus rodillas se rozaran por segunda vez. Ese contacto, que en cualquier otro contexto habría sido casual, ahora parecía cargado de significado. Javier sintió un escalofrío subirle por la espalda, un cosquilleo que se acumuló en la base del cuello y le erizó la piel. La mano de Alejandro se deslizó con calma por el dorso de la suya, ejerciendo una presión tan suave que parecía más una pregunta que una caricia. Javier la aceptó sin resistencia, notando cómo sus dedos se ajustaban instintivamente alrededor de los de él, como si llevaran mucho tiempo buscando encajar. En ese instante, la respiración de Alejandro se volvió más audible. No era agitada, pero sí más profunda, como si necesitara absorber cada fragmento de aire que compartían. Javier sintió cómo el calor se expandía en su pecho y en la garganta, una mezcla de nerviosismo y deseo que lo mantenía inmóvil, incapaz de romper el momento. «Javier», pronunció su nombre con una suavidad que parecía acariciarlo. «Hay cosas que no se planean, simplemente ocurren». La frase quedó flotando entre ellos, y con ella una invitación implícita que ninguno de los dos quiso desmentir. Alejandro aflojó ligeramente el agarre de su mano, solo para dejar que su pulgar trazara un lento recorrido por la piel de Javier, un movimiento circular, hipnótico, que lo hizo contener el aliento. Los segundos se estiraban y cada uno parecía llevarlos más cerca de ese punto invisible donde todo cambiaría. Javier percibió cómo la mirada de Alejandro descendía brevemente hacia sus labios antes de volver a encontrarse con sus ojos. Ese cruce de miradas fue como una corriente eléctrica, breve, intensa, imposible de ignorar. El pulso de Javier latía con fuerza contra la palma de Alejandro, que seguía sujetando su mano con una delicadeza que no coincidía con la intensidad de lo que transmitía. Entonces, sin previo aviso, Alejandro dio un pequeño paso hacia adelante, lo suficiente para que sus torsos quedaran tan cerca que el calor de uno se mezclara con el del otro. La proximidad volvió cada sentido más agudo. Javier podía sentir el aroma limpio de su piel,
percibir el leve roce de su respiración contra su mejilla y escuchar el silencio contenido entre ellos, un silencio que pedía ser roto. Fue Alejandro quien lo hizo. Con un gesto lento, como si quisiera darle tiempo para apartarse, soltó la mano de Javier solo para colocarla sobre su rostro, en una caricia que abarcó desde la sien hasta la línea de la mandíbula. El contacto era firme, pero no apresurado. Un toque que transmitía la seguridad de quien sabe lo que siente y no tiene miedo de mostrarlo. «No puedo fingir que no quiero esto», dijo con la voz baja, casi ronca. Javier no respondió. No podía. Sus palabras se habían quedado atrapadas en algún lugar entre la garganta y el corazón, dejando que fuera su mirada la que hablara. Y lo hizo. En ella estaba la aceptación, el deseo contenido, el reconocimiento de que habían llegado a ese punto del que Alejandro había hablado. El movimiento fue natural, inevitable. Alejandro se inclinó y Javier, sin apartar la vista, sintió cómo el mundo se reducía a ese instante. Sus labios se encontraron en un beso que no fue apresurado, sino firme, lleno de esa tensión acumulada durante horas, quizá días. Fue un beso que no buscaba explicaciones, solo confirmaciones, un beso que sellaba una verdad que ninguno podría negar después. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, aún permanecieron unidos por el contacto de sus frentes. El aire que compartían era caliente y denso, y ninguno parecía dispuesto a romper ese vínculo. Los dedos de Alejandro se deslizaron lentamente por el rostro de Javier antes de retirarse, y en su mirada había algo irrevocable. Habían cruzado el límite. Ya no había vuelta atrás.